Y también nos acompaña Rogelio Cruz Moreno. Rogelio es también presidente integrante del Consejo de Planificación Lingüística Comunitaria Rarámuri y es además asesor, un activo participante estudioso de la lingüística, conocimiento metalingüístico de su lengua, y ha estado trabajando con nosotros durante ya un buen tiempo para el proceso de normalización de la escritura de esta lengua. Bienvenido, Rogelio, desde Chihuahua. Después de unas tantas horas de viaje, está aquí con toda una comitiva de Chihuahua. Y nos acompaña también María Luisa Sombra. Ella es integrante del Consejo de Planificación Lingüística Comunitaria para la lengua Jiacnoqui, del pueblo Yaqui. También nos acompaña desde Sonora. Bienvenida, María Luisa. Y bien, quiero comentarles, si algunos de ustedes estuvieron con nosotros desde ayer, platicamos un poco de esta estrategia que tiene el INALI, que propone para tener una red de consejos de planificación lingüística en las comunidades, y estos consejos se están formando inicialmente con personas como las que hoy nos acompañan en la mesa, estudiosos de su lengua, cercanos a la comunidad, que trabajen directamente en la comunidad. Pueden ser profesores, pueden ser amas de casa, pueden ser músicos, médicos, médicas tradicionales, toda la gente que trabaja el aspecto de lengua y cultura y para que se fortalezcan estas lenguas originarias del país. Entonces, con esta dinámica, con esta estrategia, hemos estado en toda la región norte del país, planteando esta idea de que hagamos un consejo por cada una de las lenguas. En esta región le llamamos región etnolingüística del norte, están las dos Baja Californias, está Sonora, Chihuahua, Coahuila, Monterrey y Nuevo León. En toda esta zona tenemos unas 14 lenguas con asentamientos históricos y hemos planteado esta estrategia. Entonces, en Sonora así lo hicimos, después de algunas sesiones de plática y de discusión con los pueblos yaqui, con sus gobernadores tradicionales, aceptaron conformar el consejo. En enero de este año se consolidó, y allá en Vican Pueblo, frente a los 8 gobernadores tradicionales, ellos nos dijeron ya cuál era la estructura del consejo y se conformó formalmente. En el caso de Clemente, con los Mayos Lloremes, también se concluyó la norma de escritura tanto de Yaqui como de Lloreme. A partir de ese término de la norma de escritura concluida, pues viene un trabajo que es el de difundir esta norma, que se utilice cada vez más en todos los medios, en educación, en cultura, en justicia, en fin. Y después de esa presentación, pues ahí planteamos la idea y también se conformó el Consejo de Planificación Lingüística Comunitaria Lloreme. Y con Rogelio estamos siguiendo este proceso, estamos muy cerca de concluir la norma de escritura, pero a la par de estar haciendo estas actividades se planteó también ir ya formando este consejo. Lo platicaron con todas las personas, hombres y mujeres que están trabajando para desarrollar esta escritura y alfabeto de Rarámuri, y finalmente también se consolidó y se conformó este consejo. Entonces, en esta FLIN hicimos este mismo planteamiento para las Cochimillumanas, que se conforme un consejo para todas las lenguas, las 5 lenguas de esta familia. Ayer lo planteamos, ellos nos pidieron que quieren discutirlo un poco más, comentarlo en sus comunidades, y es como acordamos con ellos. Van a comentarlo y posteriormente nos dan una respuesta, seguramente será favorable, pero justo eso, ¿no? A la usanza de ellos hay que consultarlo más en la comunidad. Y bueno, derivado de eso es que invitamos a los consejos de esta región para que vinieran aquí a la FLIN y pues pudiéramos platicar pues de los retos que implica lo que vendría a ser este modelo de planificación lingüística, y es por eso que están aquí ellos. Entonces vamos a iniciar con la dinámica de trabajo, y bueno, si le cedemos la palabra, yo creo que para empezar a las mujeres, entonces a María Luisa. La pregunta es la siguiente:
¿qué acciones inmediatas realizará el Consejo Yaqui? Y hasta el momento, ¿cómo ha sido la experiencia de los consejos? Y por favor, si quiere también presentarse, María Luisa, le cedemos la palabra y la pregunta. Pues yo me eché manía y mi ataegüey ala ya que me no yo ya gila vine con María Luisa Sombra Valenzuela y Vican Pueblo Conejome. Buenas tardes a todos, estén bien todos ustedes que nos acompañan. Mi nombre es María Luisa Sombra Valenzuela, soy originaria del pueblo de Vica. Hacia la pregunta que hizo el maestro Nicandro, ¿qué acciones inmediatas realizará el Consejo Yaqui? Pues nosotros estuvimos viendo algunas situaciones y necesidades que tiene el pueblo yaqui y más que nada la pérdida de la lengua en algunas de las comunidades, porque si bien tenemos en algunas comunidades pues son hablantes monolingües y en otras comunidades, las que están más cercanas a la ciudad, ya se está perdiendo lo que es la lengua materna. Entonces las acciones que nosotros pretendemos realizar, pues más que nada es llevar la información de las experiencias que vamos a adquirir en estos 3 días para empezar a organizar al consejo y a los maestros, porque si bien la idea de nosotros es llegar hasta las aulas para implementar y fortalecer lo que es la lengua yaqui. Y hasta el momento, ¿cómo ha sido la experiencia del consejo? Pues va a ser un gran reto. Estamos empezando nosotros prácticamente desde cero. Va a ser un reto muy grande, una responsabilidad muy grande por parte de nosotros como Comité Lingüístico Comunitario. ¿Por qué? Porque la lengua yaqui, y creo que todas las lenguas, no se le ha apostado, no se le ha invertido en lo que es la lengua, no se promueve en las comunidades, incluso lo podría decir en las escuelas indígenas tampoco. Son muy contada las personas que se preocupan porque no se acabe la lengua materna. Y nosotros como indígenas pensamos, sentimos y hablamos con nuestra lengua materna. Y nuestra lengua tiene muchísimo conocimiento. La cosmovisión, nuestra forma de pensar, nuestra forma de dialogar a través del lenguaje es como nosotros codificamos el aprendizaje. Y pues hasta ahí dejo la respuesta y creo que siguen más preguntas. Cuiraban, dije Correbuelo, que Cruz Moreno, presidente del Consejo de Planificación Lingüística Comunitaria de la Lengua de la Lama y Ra, Geme Norte, Trabajo en Chihuahua, Aribe, presidente ni Ra, Banani, la mujer con Nari, Chochi, Viraba, Sinem, Karaich, Apu, Nari, Marina, variantes sur, norte, centro, baja, alta. Y sini angkat Karaich, Atech ko apna nari abo Shiri, abo Apirech, Puna Nari, Aneba, Pide, Viraba, presidente Nra, ahora mucho iba a Machinto, Cuba Martín, Macao, Capicidro, Moreno, Li, Nari, Suava, Hareton, Norogach, Perenton, Uki, Kurunari, Chunel, Palma, Nana, Irma, Libra, Milagro,
Mi nombre es Rogelio Cruz Moreno. Hace poco que se nos recomendó que dijéramos un presidente del Consejo de Planificación Lingüística. En esa ocasión, pues, como comentó Nicandro, estaba yo en el proceso de normalización y me comentaban ellos que era necesario que se nombrara una persona. No se me vino en la mente que yo fuera nombrado al final de cuentas, porque yo era el que estaba buscando a esa persona con ese perfil ideal de que sea el presidente, ¿no? Pero pues, creo que pues gracias a la confianza de los demás compañeros que estaban presentes en esa ocasión, fuimos 20 personas, pero de esos 20 personas son representantes de las 5 variantes, de las 5 regiones que le llamamos centro, norte, sur, baja y alta. De esos estuvieron presentes. Ellos platicaron también con las autoridades de su región para poder para ver este asunto, porque no es nomás por nombrarlo. Pues yo creo que ellos vieron mi perfil de que sea yo la persona quien tenga que llevar todo este paquete, que no creo que no es algo pequeño a lo que se menciona. Pues gracias también a un trabajo que vengo realizando desde tiempo atrás. La compañera Rosa, aquí Guadalupe me conoce. El liderazgo de cuestiones de lingüística y de lengua no se hace un día a otro. Esto se lleva mucho tiempo atrás. Desde pequeño. Yo inicié trabajando en cuestiones de lingüística desde que tenía 12 años, por ahí por Norogachi, por el temor de que se iba a perder la lengua. Fui preparando de no ser parte de esa gente que se decía que se iba a morir la lengua. Pero en ese momento yo pensaba que la persona se moría, no a la lengua. Pues eso me llevó a lo que ahorita me acaban de nombrar. Y acciones inmediatas que yo ahorita tengo en mente es que creo que lo primero que nos corresponde es buscar una sede de planta donde tengamos nosotros un espacio donde atender estas peticiones de la comunidad para lo que nos están nombrando. De allí empezar a recabar la información que la comunidad necesita para poder empezar a trabajar y atender las necesidades de la comunidad. Obviamente tendríamos que buscar un punto céntrico, quizás Huachochi o Cril, que es como el punto medio, porque hay que pensar en grande en esto, ¿no? A mí no me gustaría como presidente que nadie me dijera hay recursos para rentar un local en Huachochi o en Chihuahua o en Cril. ¿Por qué no esos recursos? Lo poco que llegara, yo lo primero lo que hemos platicado como equipo somos 10, los 3 fuertes que le llamo, que soy yo como presidente, el tesorero y la secretaria, que somos los que tenemos que platicar por dónde va esto, y los vocales son los apoyos, que somos en total 11 personas. Ellos coinciden conmigo, que le comento que necesitamos un local propio de nosotros, para no andar como en otras instituciones que rentan, que el dinero se va, sino que se quede ese espacio para nosotros, por si algún día nosotros nos vamos, pero que la comunidad siga utilizando ese espacio. Creo que lo poco que nos pudiera ayudar tenemos que aprender a tocar puerta en las instituciones, en la presidencia o en el Estado, creo que cuando está bien organizado el equipo, ellos no creo que nos llegue un pedazo de tierra en el municipio o donde tengamos que poner. ¿Por qué? Porque nosotros ya estábamos allí. Los que vienen de fuera a ocupar esos cargos de presidente seccional o municipal o estatal, ellos llegaron, entonces es la tierra de nosotros, entonces creo que no nos van a negar, haciendo buenas gestiones se puede hacer. Ese es el primero. Un segundo, tenemos que reunirnos, como le comento, hace poco que se inició este proyecto, este nombramiento no tiene mucho, es escaso, tiene mes y medio. Estamos pensando también platicar, reunir con gente que está trabajando en favor de la comunidad rarámuri, como caso el intérprete de Guadalupe que está allá atrás, como comentaban el presidente. Seguramente a mí, como presidente, algunas instituciones, una vez que conozca
nuestra función, nos van a pedir intérprete de X variante. Entonces la primera enlace directa para mí, por respeto al puesto que tiene, pues sería Guadalupe. Ella se encargará de buscar a su equipo también, que es su variante, para el caso que se requiera. Y seguramente también dentro de ese asunto también me pedirán en el juzgado seguramente abogado que sea rarámuri. Aquí tengo a Rosa también presente. Seguramente por ahí voy a estar canalizando como presidente conforme vaya saliendo. Y así como tenemos procuradores de asuntos indígenas en cada uno de los municipios, con ellos tenemos que estar trabajando muy de la mano para que el procurador de asuntos indígenas, ya sea de Bocoy o de Huachochi, por mencionarme como ejemplo, ellos tendrán que bajar a la información a sus gobernadores de ese municipio para que la información que venga desde otras instituciones como caso INALI o INPI o en otro lado, pueda llegar a donde deba llegar la información. Ese es nuestro reto, reunir primero con esas personas. Además, por último, tenemos planeado para que sea más válido este nombramiento y ellos también nos vaya ubicando cuando se requiera algo. Es que en el próximo mes, que es el mes de junio, en coordinación con INALI, queremos hacer un evento formal donde van a estar instituciones, directores de varias instituciones como el Centro de Salud, del Gobierno del Estado, la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, en otras más. Entonces, para que ellos también nos tomen en cuenta y tengamos nosotros acceso a esos lugares, así como comentaba Nelson Nicandro, que sí se nos va a dar una tarjeta de identificación con el nombramiento que tenemos para poder acceder a esas instancias, porque a veces por ser chaparrito, morenito, con característica indígena, no tenemos esa libertad de entrar, pero si tenemos una identificación, que traemos alguna razón, que llevamos una propuesta, podemos entrar en esas instancias. Es todo lo que les voy a comentar en este momento y seguramente vienen más preguntas al ratito. Tenía la consejo de calificación lingüística, yo le dije que va a comer. Pues, un baile encima, que te va a dar, está como 21 de noviembre, porque tú ya, y todo consejo, vino a nadie, hasta que pano, deja segunda cama, lo más mismo, que a nadie, que todo el mundo, y nadie, porque el tema, que el lado ya hoy nadie está toma formalizado que yo le no estudiado consejo sí porque yo le no quita te equipo no a ver si lo sí en el municipio que no quita don Paco entonces yo digo él buscar encima que tengo vale con la quita de don Huawei quita tequila de don Huawei casi que toma a Huawei casi que toma a Huawei sabe que toma Huawei, entonces y toma tú ya la que va a escuchar hoy yo digo que tonte. En Chile licencia poniendo donde yo no puedo en Chile acá este Bavare, mi nombre es Clemente de Yoyo Cupicio, soy Llorena del estado de Sonora, de la región del Mayo, del municipio de Chocoa, vivo ahí, vivo en San Pedro Nuevo. Y pues haciendo un poco de historia de lo que hemos venido haciendo en lo particular y con el grupo de lingüistas que hemos venido trabajando lo que es la lengua en cuanto al análisis de su estructura. Empezamos en 1982, ¿verdad? En 1982 empezamos a analizar nuestra lengua. Analizamos todo lo que es el aspecto fonético, fonológico, sintáctico, morfológico, y llegamos a conformar un alfabeto práctico, ¿verdad? Entonces,
se fue continuando el trabajo y poco a poco fuimos participando en la elaboración del libro de texto en Llorel Norte y alcanzamos a hacer libros hasta, en el caso de los Llorel los hicimos hasta cuarto año, hasta cuarto grado, ¿verdad? Primaria, y otros materiales que hicimos en cuanto a materiales extratextuales, ¿no? Como por ejemplo folletos, ¿verdad? Y libros de literatura. Bien, una vez transcurrido el tiempo, y como ya veníamos trabajando en lo que es la escritura correcta de nuestro idioma, entonces le planteamos al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, para que nos oficializara, presentara oficialmente la norma de escritura que se elaboró en ese periodo. Entonces se hizo realidad la presentación de nuestra norma de escritura oficial, ¿verdad? Entonces, ahí pues lo que siguió fue la formalización del Consejo de Planificación Lingüística Comunitaria de Llorel, que pues nosotros deseamos pues, para trabajar más en forma nuestra lengua, más en la planificación, pues afortunadamente pues el INALI el 29 de noviembre del 2021 pues, se formalizó el Consejo. A partir de ahí empezamos nosotros a reunirnos, integrarnos en el Consejo. Su servidor quedó como presidente del Consejo y un vicepresidente, un secretario, un tesorero y vocales, ¿verdad? En total unos 13. Y ahorita fuimos invitados, yo como presidente y María Luisa como tesorera, ¿verdad? Entonces, a partir de la formalización de nuestro consejo, nosotros empezamos a hacer reuniones ahí en Chocoa, nos juntamos en la biblioteca municipal y entonces ahí empezamos a analizar lo que hay que hacer para el futuro de nuestra lengua, empezamos a planear, ¿verdad? Y alcanzamos a elaborar un borrador y ese borrador pues contempla algunas líneas generales y como primera línea general tenemos contemplado lo que es el autodiagnóstico sociolingüístico de la lengua, ¿verdad? Y la segunda línea de acción que es el trabajo de la concientización de la conciencia lingüística, ¿no? que ayer decíamos que también es importante, o más bien una y la otra se complementan, lo que es la sensibilización, ¿verdad? Lingüística también. Entonces, como tercera línea general tenemos lo que es la visualización de la lengua, ¿no? Tenemos que visualizar la lengua. Todo esto está dentro del marco del diseño de esta planificación desde el 2022 hasta el 2032. Entonces, enseguida tenemos lo que es la enseñanza intergeneracional de la lengua llorel. Aquí pues es muy importante que concientizaran a los ancianos. ¿Por qué? Porque en estos momentos lo que está sucediendo es que sí saben la lengua, pero no le hablan la lengua a los niños. Entonces queremos tumbar esa barrera psicológica de desprestigiar su propia lengua, ¿no? Pues en este caso pues, esa actitud la queremos cambiar, ¿no? De tal manera de que ellos se animen a enseñar la lengua. Entonces es muy importante la enseñanza intergeneracional. Bien, entonces la otra es la enseñanza escolar, ¿verdad? Queremos que el Consejo tiene planeado aplicar y coordinar acciones con los diferentes niveles educativos de la región, empezando con la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y así hasta la universidad. También está dentro del plan.
Otra línea general que es muy importante es lo que es la documentación de nuestra lengua. Nuestra lengua, todo lo que es la tradición oral, se tiene que escribir, se tiene que quedar registrado en libros, en diccionarios, en glosarios, en gramática, etc. Entonces tenemos que enfrentar también esa línea de acción para buscar, para seguir las estrategias idóneas. Y otro de los aspectos muy importantes que también tenemos dentro de nuestro plan es lo que es la difusión de nuestra lengua también en los diferentes medios masivos de la comunicación. En la región tenemos una radio del INPI, digo, más bien es del INPI porque entre comillas dicen que es de la comunidad, pero en la realidad es otra situación. Tenemos que, aparte de esas radios, también difundir nuestra lengua en todos los medios, en todas las radios que hay, las estaciones de radio que hay. Bien. La otra es lo que se refiere a darle seguimiento a nuestra norma. Pues tenemos ya la norma de escritura oficial ya presentada, pero ahora le vamos a dar seguimiento durante todo lo que es el diseño. Y por el otro lado tenemos la certificación de los intérpretes y traductores que nos hacen mucha falta en la región, y por lo tanto pues, también está contemplado dentro de lo que es el plan. Y también tenemos pensado la creación de un centro de desarrollo lingüístico que se dedique exclusivamente para la revitalización, investigación de nuestra lengua, para fortalecer el desarrollo. Y también está contemplado lo que es la institucionalización de nuestra lengua, para que ya tenemos la norma, entonces hay que institucionalizar nuestra lengua para que se respeten todos los ámbitos públicos y estar en condiciones de que nuestra lengua tenga presencia en todos los ámbitos. Y pues por último tenemos contemplado lo que es la evaluación, pues tenemos que ir evaluando el proceso de planificación. Y como ven ustedes, lo que estoy presentando, desde que nosotros formamos el consejo, hemos hecho las siguientes acciones. O sea, primero, en las reuniones que tuvimos, llegamos a la conclusión de que tenemos el plan, pues borrador, ya lo tenemos, ya sabemos qué es lo que queremos hacer en ese diseño, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, qué acciones concretas vamos a realizar, pero resulta que aquí lo que está haciendo falta son ahora sí que el presupuesto para echar a andar el proyecto. Tenemos el plan ya, tenemos muchas acciones que realizar, pero aquí lo que falta es un presupuesto. Afortunadamente yo estoy como regidor dentro del Ayuntamiento de Chojoa, y ahí adentro luché para ser presidente de Asuntos Indígenas ahí en el Cabildo. En el Cabildo pues no había, ni tan siquiera sabían que era una comisión indígena dentro del Cabildo, pero pues afortunadamente tuve que platicar con los regidores y plantearles el problema de la desaparición, del riesgo de desaparición de nuestra lengua, y entonces pues ese trabajo lo empecé a hacer a partir de diciembre, ¿verdad? Diciembre, enero, febrero, marzo, y no es nada fácil. No es nada fácil porque el tema de las lenguas indígenas en los municipios, pues ni tan siquiera lo incorporan en el plan de desarrollo municipal, aunque la ley de administración del gobierno municipal dice que en todos los municipios donde se habla de lengua indígena, pues el municipio tendrá que desarrollar la lengua indígena. Bueno, pero no se respeta. Y entonces, es más, ni en el ayuntamiento, ni tan siquiera la dirección de asuntos indígenas no es dirección, ni tan siquiera es un departamento, pertenece a la secretaría. Y entonces hasta ahí también hay un engaño en ese punto. Entonces para mí fue muy difícil
llegar de primeras a primeras y luchar para que se me aceptara un proyecto específico para la lengua. Lo primero que hice yo, presenté el plan como presidente del Consejo de Planificación y también como presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas al Cabildo, y lo presenté así en términos globales, no nada más para el municipio de Chocó, sino para todos los 6 municipios, porque es de largo alcance y además la lengua pues, abarca todos esos municipios. Pero yo como regidor de ahí, pues quise empezar a luchar con el tema de la lengua ahí en el Chocó. Desde luego que enteré a todos los regidores étnicos de los municipios sobre el plan que el Consejo pretende llevar a cabo en el decenio de 2022-2032. Ellos ya tienen el conocimiento, pero donde yo estoy empezando a luchar es en el municipio donde, como les digo, afortunadamente estoy ahí, donde se toman las decisiones. Y la semana pasada ya aprobamos el acuerdo, fíjense, pasaron tantos meses, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 6 meses tuvieron que pasar para que aprobaran un presupuesto para su ejecución, y todavía eso no es seguro, porque todas las negociaciones tienen que hacer con el presidente, con el tesorero y con todos los que manejan esto de los dineros. Entonces, el Consejo ha venido trabajando ese punto. ¿Por qué? Porque queremos empezar, de todo este plan que tenemos, en el Consejo acordamos empezar la visualización de nuestra lengua. ¿Qué significa visualizar la lengua? Significa que en todos los espacios públicos y privados de todas las comunidades que corresponden al municipio de Chocoa, ahí tiene que estar, haber mensajes en la lengua. Todos en el caso de las cabezas de comisaría, en la cabeza de las municipales, todos los señalamientos de los semáforos, de los altos, todo esto tiene que estar en la lengua también. Está en el plan. Por eso es que es muy importante que el presupuesto, el municipio lo tiene que otorgar. ¿Por qué? Porque es un derecho que tenemos los indígenas nosotros, además de la Ley General de Derechos, es un derecho que tiene nuestra lengua, el gobierno nos debe mucho y tiene que ir sanando poco a poco la deuda que tiene. Eso es el trabajo que está haciendo el Consejo. Como les digo, no es nada fácil, es algo que se va construyendo en el camino, ¿verdad? Y entonces ahí estamos ahorita. Y resulta que en la cabecera municipal hay un lugar muy importante ahí para visibilizar la lengua. Hay todo lo que es el panteón mide como 1 kilómetro, entonces una pared. Es muy importante ahí para aprovechar y visualizar la lengua, y tenemos contemplado eso, y eso ya lo estamos platicando con la síndica, que es la que se encarga de autorizar. Aunque ya hay proyectos de murales culturales que por ahí publicamos, pero finalmente pues somos los indígenas los que tenemos más derecho de ocupar esos espacios públicos. En este caso, el espacio que les estoy hablando son espacios de control del municipio. Bueno, esos son avances que ya tenemos nosotros en lo que es el Consejo. A lo mejor me estoy adelantando mucho, pero yo quería hacer este comentario para compartir la experiencia, pues, en base a lo que el Consejo es capaz de hacer siempre y cuando haciendo bien los procedimientos, pues, en este caso, pues, ya hay una formalización bien hecha del Consejo. Aquí lo importante es hacerlo valer ante las instituciones, pero aquí, como decía el compañero, y yo coincido con él, que sí vamos a requerir también una identificación en donde se nos respete también, ¿no? Aunque pues de hecho como indígenas y como consejo ya formalizado, pues se tiene que acomodar, porque está firmado por autoridades estatales, ¿verdad? De instituciones,
y de autoridades federales. Y entonces, y por autoridades tradicionales. Desde luego que todos los que respaldan esto son las autoridades tradicionales. Esta bandera que traigo aquí, pues se los pedí prestado a las autoridades tradicionales. Ellos ya saben qué es lo que ando haciendo y ¿por qué? Porque cuando presentamos la norma de la escritura, ellos estuvieron ahí cuando se hizo la presentación oficial, junto con las universidades, junto con las autoridades del gobierno del Estado y las autoridades tradicionales y todos los hablantes de ahí de la región del Valle. Bien, pues hasta aquí quiero parar mi plática. Hay, sí, pues más rato, pues en base a lo que me pregunten el compañero con mi idea, ampliando más. Bueno, pues Clemente ha mencionado ya varios aspectos que pretendemos abordar en la mesa, pero justo lo que pueden ver es el consejo que tiene más tiempo de haberse formalizado, tiene más trabajo realizado, y la idea es esa, ¿no? Que logremos consolidar los siguientes consejos, que cada vez tengan más presencia a nivel comunitario y municipal. Como ven, pueden influir mucho en el reglamento, los programas de desarrollo municipal, porque son quienes conocen más esa realidad, están ahí constantemente y nosotros asesoramos y guiamos ese desarrollo para que pase a nivel estatal y también a nivel federal. Miren, también una intención de que estos consejos se constituyan formalmente es la de reconstituir el tejido social. Se ha desplazado la lengua, con ello se desplaza también la cultura, la identidad, el territorio, en fin. Y si todo esto se desdibuja, pues bueno, se va desdibujando toda una realidad, una cosmovisión. Y al consolidar estos consejos, pues se vuelve como a reconstituir ese tejido. Y una de estas figuras es precisamente las banderas que les dijimos que ojalá las pudieran traer, porque algunos de estos consejos se conformaron como consejos de la nación. Tenemos en Oaxaca el Consejo de la Nación Mazateca y el Consejo de la Nación Ñusabi o Mixteca. Reconstituir esa parte del territorio que trasciende los niveles o lindes estatales y demás, y eso ayuda a consolidar también estos elementos que ahorita les voy a pedir. Clemente ya abordó un poco, que nos platiquen de estos elementos fundamentales, importantes en la bandera, y también en el caso de los yaquis, la bandera que María Luisa nos pueda platicar un poco sobre ella. Pero este tema también de reconstituir el tejido social es, entre otras cosas, Clemente platicó un poco de una de las actividades iniciales que están planteando casi todos los consejos, es hacer un censo sociolingüístico pero comunitario, porque los censos oficiales nos dan otros números. Fíjense, para Rarámuri el censo nos dice que son aproximadamente unos 86,000 hablantes, para Yoreme alrededor de 26,000 y para Yaqui alrededor de unos 18,000. Sin embargo, estando allá en las comunidades yaqui, ellos nos dicen es que no creemos que sean tantos hablantes, ni rascándole por aquí por allá, o sea, los números no coinciden. Entonces, para saber con mayor precisión cuántos somos, cuántos son los que hablan y demás, es necesario hacer censos comunitarios que nos den datos mucho más cercanos a esta realidad. En este caso de los yaquis, bueno, dicen que son unos 18 cuando la comunidad considera que son menos. En otros casos, como el de los CONCAC, el censo nos dice que son alrededor de unas 700 personas que hablan Seri, Huicuito. Pero ellos nos dicen, no somos 700, nosotros hemos hecho algunos censos y somos más de 1,000. Entonces, para que esto sea más real, pues es necesario hacer este tipo de censos que sean comunitarios. Entonces, bueno, todas estas actividades son las que los consejos están desarrollando, y en este sentido quiero entonces preguntar también para que podamos abordar lo siguiente, precisamente qué acciones están haciendo en corto y mediano plazo. Clemente mencionó lo del decenio. Justo dentro del decenio hemos estado platicando con ellos que se planee qué actividades se van a hacer,
teniendo como medida, digamos, estos 10 años, no porque únicamente se va a trabajar en el decenio, pero aprovechar esta coyuntura de la declaración del decenio para las lenguas en alto riesgo de desaparición, las lenguas indígenas, una declaración mundial. Entonces aprovechar esta coyuntura y en ese sentido que nos puedan platicar María Luisa, Rogelio, un poco, María Luisa, sobre la bandera y sobre estas actividades, digamos, enfocadas en torno al decenio, por favor. Bueno, antes que nada, pues hemos estado viendo los otros consejos, los trabajos que han hecho, las compañeras que estaban aquí hace rato aquí en la mesa, pues yo orgullosa de ellos, de ellas, porque todas eran mujeres que han estado haciendo la lucha de conservar su patrimonio cultural. En el caso pues de nosotros, creo que los que somos indígenas, pues con el corazón y con toda la intención y la voluntad del mundo, lo hacemos todos los días. Cuando le enseñamos a nuestros hijos, cuando se levantan nuestros hijos, les hablamos en lengua materna, muchos. Y pues ya viendo, pues una de nuestra identidad es la bandera yaqui. Como ustedes verán, los 3 colores, el azul representa la esperanza, el blanco la pureza y el rojo la sangre derramada en la lucha de nuestros antepasados. Las 4 estrellas son los 4 puntos cardinales que marcan el territorio yaqui. Y la luna, para nosotros es nuestra madre luna, Malamecha le decimos nosotros, y el sol es el Padre Dios que nos da vida. Al momento de levantarnos nosotros agradecemos, a mediodía agradecemos por el día que está transcurriendo, y en la noche al caer el sol igual agradecemos. ¿Por qué? Porque nos dejó una enseñanza, nos dejó una experiencia, y agradecemos por todo el día transcurrido para un nuevo despertar. Bueno, ese es el significado de la bandera. Y me atreví a contestar una de las preguntas, una de las últimas que estaba plasmada. ¿Cuáles son las necesidades primordiales para el buen funcionamiento del Consejo? Y la última que voy a contestar es lo que mencionó el maestro sobre el diseño. ¿Cuáles son las acciones a corto, mediano y a largo plazo? Nosotros le estuvimos poniendo a las necesidades primordiales para el buen funcionamiento del Consejo. Nosotras plasmamos que para un buen funcionamiento nosotros debemos de tener un espacio para desarrollar actividades lingüísticas. Entonces pusimos lo que son recursos humanos y financieros. En los recursos humanos pretendemos integrar personal capacitado. Hay personas intérpretes en la comunidad yaqui. Hay maestros hablantes, maestros con experiencia, hay maestros que han hecho labor para rescatar lo que es nuestra lengua. Y en los recursos financieros, pues nosotros pusimos lo que es mobiliario, pues
lo que se necesita pues en un espacio para poder trabajar. Y pues más que nada el recurso financiero, cómo se va a mover, en qué se va a gastar, cómo se va a gastar, cuándo se va a gastar, qué se hizo. Bueno, eso primero. Y ya en los recursos humanos nosotros pretendemos igual incluir uno o dos participantes de la radio, algunos representantes de salud, promotoras de salud, algunas autoridades educativas, de educación indígena, y bueno, eso nada más. Todas las personas que trabajan lo que es lengua yaqui, nosotros pretendemos acercarlos a lo que es el comité, al consejo. Bueno, y las acciones a corto, mediano y a corto plazo primero es, como lo decía el maestro, realizar un diagnóstico lingüístico comunitario. ¿Cuántos son hablantes? ¿Cuántos lo entienden? ¿Y cuántos no lo hablan? Después de esto, en las acciones de corto plazo, lo que nosotros ya veníamos ideando más o menos como consejo es la organización de un proyecto sobre un concurso de narraciones para fomentar lo que es la oralidad y la escritura y fomentar lo que se publicó, lo que se presentó el 30 de noviembre del año pasado, la norma de escritura de la lengua yaqui. En este concurso nosotros que los niños fomenten lo que es la oralidad y revitalicen lo que es la escritura. La oralidad los que no lo hablan y la escritura con los que sí lo hablan. Y ahí ellos pues en la oralidad sería un concurso de cuentos, poesías, cantos, oratoria, historia de mis ancestros y leyendas. En escritura ellos van a hacer narraciones, van a crear cuentos, van a crear fábulas, van a crear anécdotas, recetarios y medicina comunitaria. En las acciones a mediano plazo, nosotros queremos, esto es con los niños de preescolar y primaria, lo que pretendemos realizar pues antes de que se acabe el año, ¿no? Y a mediano plazo queremos implementar algunos talleres con hablantes y no hablantes. Pueden ser jóvenes, pueden ser niños, cualquier persona que esté interesado y que no hable lengua yaqui. Después de los talleres vamos a ir terminando con la creación de después de estos talleres vamos a ir terminando con la creación de algunos materiales interactivos que son las loterías, el alfabeto contextualizado, los vocales y todos esos materiales interactivos, como yo les llamo, tienen que ser utilizables y aplicables en las escuelas y en cualquier lado. Adivinanzas, creación de audios en lengua yaqui, que los niños participen en la radio. Y a largo plazo, la idea es la creación de bibliotecas en lengua yaqui, la creación de audiotecas en lengua yaqui, materiales educativos en lengua y utilizar nuestros conocimientos en los medios digitales, porque si bien la tecnología está muy inmersa en las comunidades y nosotros tenemos mucho conocimiento y no sabemos qué hacer muchas veces con ella, con los niños que ya son hablantes.
Y ya después sería un concurso con un encuentro de saberes con otros indígenas del estado. A mí me está gustando mucho esta dinámica, porque a lo mejor sí vamos a tener algunas otras ideas ya al término de mañana. Vamos a tener una noción más diferente a lo que estamos plasmando ahorita. Y ese encuentro de saberes, pues ya los otros niños puede que no se entiendan, pero van a conocer unos de otros. Pues esas son las acciones a largo plazo. Y es una tarea muy grande que nos echamos nosotros. Y sí, como Consejo Lingüístico Comunitario es nuevo para nosotros, pero sí hay personas y maestros que han luchado por rescatar la lengua materna de nosotros. Como le comentaba hace rato, hay acciones que ya se está trabajando, solo que pues de forma independiente, como le comentaba, pero yo creo que tenemos que, más bien nosotros que queremos hacer un banco de datos para canalizar a las personas quienes puedan aclarar o resolver las peticiones de la comunidad rarámuri. Como le comentaba hace rato, por ejemplo, de manera inmediata creo que tenemos que volver a exigir a Edgar que le dé continuidad lo que venía realizando Enrique Servín. Ya se miraba algunos letreros en lengua rarámuri por la sierra, había anuncios, prevenciones de las carreteras, mirábamos en las entradas de cada uno de los municipios, se visualizaba el ambiente letrado en lengua rarámuri. Creo que él, para nosotros como presidente, nosotros como parte que nos acaban de nombrar, no quitar ese que ya se venía haciendo. Entonces ellos, lo que tenemos que hacer es dialogar con ellos, platicar con ellos, decir, nosotros podemos aportar como parte del equipo, como maestros a la vez, ¿por qué no hacer, como dice la compañera, hacer un concurso de anuncios de cualquier tipo, o sea, hacer variado, pues no nomás de prevención de accidentes, no nomás de eso, sino varias cosas, incluso cuestiones de enfermedad, cuestiones de justicia, o sea, varias cosas que puedan ellos hacer, carteles que hacer, ya sea en hierro, en cartulina o en algún material que sea duradero. Eso sería, como le decía, aquí mis compañeros que están presentes, pues van a ser para mí también fuertes, los que van a estar pues, echando a andar todo este reto grande que viene. Eso serían, es por eso que le digo, son las personas que están aquí, que son los datos que tengo que tener en la mano. Un equipo de personas que reciban la petición en la misión de resolverla a la brevedad, dentro del tiempo que la persona lo requiera. Hay cosas que van a ser inmediatas, que vamos a tener que poner una especie de colores, a ver si como lo ponen los centros de salud, lo muy urgente, lo no tanto, los que sí tienen que llevar un poquito más de tiempo. Porque por decir, vamos a suponer que una persona necesita un intérprete, como acá, inmediatamente tengo que canalizar a Guadalupe, porque eso no hay mucho tiempo que esperar, es de manera inmediata. Entonces hay una fecha de que se tiene que llevar el juzgado del tribunal, entonces inmediatamente tiene que ser eso. Esas son las que no debemos de esperar mucho tiempo para poder canalizar a la persona competente a resolver eso. Y también de manera, pues el equipo que somos 20 en total, tenemos la meta de concluir la normalización en este año, misma que será como la llave de acceso, como respaldo también a la petición a que nuestra lengua suene en todos los ámbitos, en todas las instituciones, o que seamos atendidos a la lengua que las personas quieran que sea atendido, ya sea en una petición o sea en el Congreso, donde sea, ¿no? Ese es lo que nosotros queremos hacer de manera inmediata. Y también teníamos hace unos 3-4 días, yo ya lo venía trabajando, la bandera que lo miramos aquí,
Hay banderas que tenemos en nuestras comunidades indígenas en la sierra que solamente se saca en ciertos ámbitos, como el caso de la iglesia, que son la bandera de los tenanches, que no puedo yo sacar ese espacio. Le decía a Ricardo, voy a hacer lo posible de conseguir, pero es que para eso necesito, o sea, no es el tiempo pues para sacar, entonces no puedo sacar esa que está en la iglesia, esa que es de una persona. No soy yo el tenanche, no soy el jefe de dueño de esa bandera, no soy nombrado por la comunidad, entonces no podría yo conseguir prestado en ese momento, dije. Entonces tampoco puedo sacar esa bandera que se usa en Semana Santa en Orobachi. Esa bandera solamente es de Muracharachi y de ahí no sale. Al menos que la persona que la tiene en su poder pudiera hacer que viniera aquí, quizás, pero tampoco no tendría que consultar su gente. O sea, hay cosas que no. Entonces, cuando me dijeron, hace rato Ricardo me pidió una cosa así que se ve aquí, los símbolos que representen nuestra cultura. Igual le hice llegar, él lo tiene en digital, pero me comentan, yo pensé que iban a hacer una lona, algo así. Lo hice llegar. Hace poco volví a consensar con el equipo si eso te identifica, te dice algo, lo subí en el grupo que tenemos nosotros, la mayoría coincidieron eso, porque tienes que ver la cosmovisión rarámuri que represente, que te diga algo, así como explicaron los compañeros y lo explicará el compañero también. Ya lo tenemos en digital. Ahora pues, hay que conseguir una buena diseñadora, bordadora, diría yo, para que nos haga ese escudo que nosotros queremos llevarlo donde las instituciones, como el caso de INALE, los invite a participar, que nos identifique. Ese sería lo más rápido que pueda, y tiene que ser una bandera que sí tenga, ahora sí que una bandera sin frontera, que me permita caminar en todos los tiempos, los 365 días al año. Eso es lo que buscamos por el momento. Y pues hay muchos otros trabajos que queremos, pues que vendrán, ¿no? De acuerdo a lo que nos vaya diciendo los quienes crearon este nombre del presidente, porque también tenemos que informarnos más a fondo hasta dónde abarca esto, hasta dónde tenemos acceso a hacer esto, ¿no? O sea, si poco a poco vamos a ir involucrando esto. Escuchamos al compañero que ya tiene un poquito más de tiempo que nosotros, así como la compañera. La verdad yo no traigo una anotación así como para responder las preguntas. A mí no se me dio las preguntas que Nicandro trae, y quizás no le pregunté, o él confía que sí puedo responder las preguntas que me hagan de manera inmediata, quizás no. Pero eso es, y pues aquí creo que el compromiso es grande, y pues tenemos capacidad para sacar en conjunto. Ese es nuestro reto, y qué más le puedo decir, y aquí estamos para aprender. Y lo otro, que para un buen funcionamiento del consejo, yo creo que debe ser elegido por la base, el equipo quien me respalda, a quienes consultaron con su gente, que regularmente preguntamos a los líderes de Hueso Colorado, Rarámuri, que le decimos, por ejemplo, Irma Palma, ella tuvo que preguntar a su papá Ismael Palma, que es su padre, que pudiéramos decir que puede revelar, ¿no? Él dice, él es el idóneo, él está bien, él va a hacer. Hace poquito, uno no se da cuenta, uno solo hace las cosas por hacer, porque le nace. Me decía Nelson, no tenía la oportunidad de estar allá en la normalización. Me dice él, pero tú cómo puedes llevar también con su gente, con sus compañeros de trabajo, ¿cómo te pueden confiar todo esto que estás haciendo? Veo que todos caminan al ritmo que tú quisieras, te hacen caso, te obedecen. Yo no mando, digo, ellos caminan, digo, yo solo no puedo hacer, yo no puedo imponer una cosa. Yo los capacito, los formo, les digo, y a ellos caminan al caminito que sea. Y si veo, yo quiero ir a esta esquina, si me quieren como que caminar por acá, solamente le doy pista por donde es, y solito llegan a donde yo quiero llegar. Como un líder tienes que tener la meta bien clara hacia dónde quieres ir.
Entonces, esa es la manera como funciona, para que pueda funcionar este trabajo. Y pues solo no puedes hacerlo, tienes que tener el equipo para poder, para que se logre lo que nosotros queremos. Y pues gracias a Nicandro, a Nani, más los que están atrás de ellos, por confiarme en este trabajo, y también los compañeros. Créanme que también como parte de estos cargos que nos nombraron, vamos a tener comunicación, para eso está la tecnología, para podernos compartir qué están haciendo ellos, qué está haciendo él, y hacer algo. Igual no tal como ellos están haciendo, pero se puede adaptar de acuerdo a nuestro contexto. Gracias. Bien, en lo que respecta a las necesidades que hemos enfrentado como consejo de planificación lingüística comunitaria y abierta, desde que nos formalizamos, empezamos a detectar una primera necesidad: el local. No tenemos local para dónde reunirnos, ¿verdad? Conseguimos prestado, como les decía hace rato, la biblioteca municipal. Y entonces el local, pues, ya lo platicaba con Inali, con Ricardo, y estamos pensando en un espacio estratégico para poder tener ese local. No les puedo decir si en este mes o en este año, quién sabe, es una lucha, como les digo, y es un derecho que tiene que exigir nuestra lengua, porque a nuestra lengua le tienen que responder. Es una deuda histórica, como le llaman los políticos, pero esa es nuestra primera necesidad. Y entonces, y la otra es, como también le decía, el presupuesto para los recursos humanos, ¿no? Porque hay necesidades para recursos humanos, recursos materiales y gastos de alimentación, gastos de hospedaje, gastos de traslado, etcétera, etcétera. Son necesidades, pues, o recursos que necesitamos, humanos, financieros y materiales. Para que tenga éxito, pues, este plan, porque es un plan de largo alcance de lo que está planteado aquí, por eso nosotros empezamos a exigir primero al municipio, después el Estado y la Federación. Porque en este plan, como es política lingüística y planeación lingüística, ambos van así. Si vamos a hacer política lingüística y oral, pues tenemos que hacer una planificación lingüística y oral, pero tienen que estar acompañados de un presupuesto. Como les decía, los más de 30 años que trabajamos la lengua, lo hicimos como indígenas, ahora sí de buena voluntad, ¿verdad? Pero en estos momentos estamos hablando de un decenio y es una oportunidad apremiante para nosotros y tenemos que aprovechar. Por eso lo estamos haciendo de manera sistemática la planificación, para convencer a las tres órdenes de gobierno. Bueno, esas son las dos principales necesidades, pero también hay otra, de que, por ejemplo, aquí hay un montón de estrategias que estamos planteando, nada más para leer unas partes, para que tengan una idea de por qué de las necesidades. Por ejemplo, aquí dice, estrategia: realizar reuniones de concertación con las comunidades indígenas, llevar a cabo talleres de desarrollo lingüístico comunitario, recopilación de información sobre los saberes comunitarios, llevar a cabo conferencias y pláticas sobre la conciencia lingüística, realizar eventos interculturales en las comunidades indígenas, visitas directas a las comunidades entrevistando a los informantes claves, conformar el banco de datos para la documentación del idioma, llevar el seguimiento de los avances y obstáculos sobre el proceso de enseñanza del idioma y el proceso de adquisición de las comunidades forenas,
elaboración de material intelectual comunitario, realizar videograbaciones sobre los problemas, hechos, acontecimientos significativos en las comunidades de Oremes, socialización de la información con las comunidades de Oremes para seguir planeando el desarrollo de la ley, presentación de los resultados a las comunidades indígenas, formar guardianes de la lengua y Oreme en las comunidades como revitalizadores de la lengua, elaborar y aplicar los reglamentos internos comunitarios de acuerdo a los usos y costumbres de Oreme, elaborar proyectos de corto, mediano y largo plazo para el desarrollo de la lengua y Oreme, llevar a cabo talleres de capacitación sobre la norma de escritura de la lengua y Oreme, realizar talleres de desarrollo lingüístico con los docentes de los diferentes niveles educativos, difundir la lengua y Oreme en los medios masivos de comunicación, televisión, radio, Facebook, etc. Visibilizar la lengua y Oreme en los diferentes espacios públicos en las comunidades y cabezas de comisaría y cabeceras del municipio. Promover la dimensión de escrita de la lengua y Oreme en las comunidades y centros educativos. Dar participación activa a la mujer y Oreme en la enseñanza del idioma en el ámbito familiar y comunitario. Llevar a cabo prácticas de concienciación lingüística en las comunidades de Oreme. Promover obras de teatro en lengua y Oreme. Promover juegos lingüísticos en las comunidades indígenas para enseñanza intergeneracional de la lengua. Distribución de la norma en las bibliotecas públicas de la región, museos y centros ceremoniales de Oreme. Programas de radio en la lengua y Oreme. Establecer convenios de colaboración y cooperación con las instituciones de gobierno. Establecer acciones de coordinación con asociaciones civiles para el enfoque de la práctica de enseñanza de la lengua y Oreme. Dar seguimiento a la política lingüística de Oreme en base a la planificación lingüística de la lengua Oreme en el marco del censo internacional. Bien, entonces aquí van a participar empresarios, microempresarios de Oreme, autoridades educativas, presidentes municipales, autoridades estatales y federales, autoridades tradicionales, regidores étnicos, sindicatos, autoridades eclesiásticos, expertos, hablantes de la lengua, autoridades tradicionales y esteros, oficios, artesanos, rezanderos, autoridades civiles de Oreme, guardianes de la lengua, organizaciones civiles, jóvenes de Oreme, actores de Oreme, líderes naturales de expuestos, estudiantes universitarios, centros educativos, museos de la región, etc. Como ven ustedes, es todo una estrategia que tenemos en el plan y que requiere, otra vez vuelvo a repetir, requiere presupuesto. Alguien me decía, no hay revitalización si no hay presupuesto, porque nos podemos quedar en un buen plan, pero no haber acciones concretas. Y ahorita estamos empezando, como les digo, con un proyecto chiquito, de acuerdo a las condiciones como están, ¿verdad? No tenemos para gasolina, no tenemos para alimentación, no tenemos para los viajes, no tenemos para local, pero sí tenemos el plan. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues hay que gestionar, hay que luchar. ¿Y dónde vamos a luchar? Pues con las 3 horas de gobierno, en este caso, y con todas las ONGs, etc. ¿Verdad? Bueno, eso ya sería trabajo de mucha gestión, pero afortunadamente ahorita llevamos ese avance, ya estamos organizados, ya estamos formalizados, más o menos tenemos el plan borrador, es cuestión de completarlo más bien y vamos a la obra. De hecho, pues ya estamos, pues como quien dice, ya va a pasar el 2022. Y entonces, no nos podemos quedar así nomás. Como decía aquí el compañero de Carlos, en estos 10 años podemos hacer muchas cosas, avanzando, pero lento, pero seguro. Yo les digo a los compañeros hablantes, señoras y señores, estamos perdiendo nuestra lengua, aunque tengamos 500,000 millones de pesos, no vamos a poder comprar nuestra lengua si la perdemos. Pero una casa así podemos comprarla que nos cueste 500,000 pesos. No hay problema. ¿Saben por qué les digo eso? Porque las comunidades nada más piensan en necesidades materiales. Todo lo que es la cultura, la lengua, como que no le dan prioridad. Entonces aquí en este punto, así es como lo estamos manejando. De que perdemos nuestra lengua, perdemos todo, y aunque tengamos mucho dinero no vamos a poder comprarlo. ¿Dónde la vamos a comprar? Y entonces ahorita la lengua de Oreme es una de las lenguas que está en riesgo de desaparecer también,
éramos más de 100,000 y ahorita el INALI nos está diciendo que somos 29,585 por ahí, ¿verdad? Y entonces, y ahorita el proceso de desaparición va muy rápido, va demasiado rápido, y entonces aquí sí urge hacer acciones concretas ya, nada de discurso. Por eso nosotros en este plan estamos poniendo esto es lo que queremos hacer, pero no nos queremos quedar que queremos hacer, sino que lo vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues buscaremos los medios de la, incluso hasta nos animamos a tomar carreteras para hacer eso. Sí, pues es que tenemos que hacer todo lo posible, ¿verdad? Estamos hasta con la idea de tomar las instituciones, porque los maestros tienen que enseñar, por eso son maestros indígenas, y no nomás los maestros indígenas, todos los maestros en general. ¿Por qué? Porque es obligación. No nada más se va a seguir el procedimiento de la cultura occidental, sino que en este caso estamos hablando de un enfoque intercultural que requiere respeto tanto a la lengua yureme como a la lengua oficial. Muchísimas gracias. Pues vamos cerrando. Este fue el encuentro regional de los consejos de planificación lingüística comunitaria. Fue impresionante el listado de cosas que hay que hacer que mencionó Clemente. Pues nada más comentarles que hacia agosto de este año el INALI plantea una convención nacional, probablemente la sede sea en Los Pinos, en la Ciudad de México, en donde todos los consejos que ya estén conformados presentarán un plan estratégico para el diseño más avanzado. Digamos, estos son lo que se está elaborando ahorita. Entonces la intención es que allí en la convención, frente a las autoridades, vamos a convocar autoridades municipales, estatales, federales, todas las instituciones, para que todas ellas escuchen estas necesidades, estos planes de trabajo, y todos le entremos para que esto sea posible, como está diciendo Clemente. Pues bueno, muchas gracias a todos por su tiempo. Cerramos con María Luisa. Nada más es que se me pasó mencionar la cruz que está en la bandera, es la última. La cruz representa la evangelización interpuesta en la cultura yaqui, y muchos dicen, pues, la religión es católica, y los que vivimos y participamos en la religión decimos no es católica, es de nosotros. Y la cruz es símbolo de resistencia, es una estrategia de sobrevivencia, por eso se adaptó lo que es la religión, la cruz en nuestra cultura. Bueno, y siguiendo con el comentario del maestro Nicandro sobre el próximo encuentro, estuve viendo más o menos, organizando las metas que planteé hace rato a corto, mediano y largo plazo. Cada una de las metas va a tener cada uno de las etapas va a tener un propósito y una meta, un seguimiento de actividades y una evaluación de los resultados que se hagan en la primera, en la segunda y pues en la tercera pues ya se vería, ¿no? Y eso sería todo, y yo creo que ya para el próximo encuentro vamos a tener algo más estructurado, más formalizado y con más gente, con más personas participantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo les quiero hacer una pregunta a los panelistas. Primeramente, bienvenidos a Baja California. Aquí me gustaría hacer la siguiente pregunta a ustedes. Aquí Baja California es un lugar multicultural, ¿verdad? En donde lamentablemente, no sé si en el caso de Tijuana, por ser zona fronteriza, de haber de diferentes de estar gente de toda la República Mexicana y países, muchos hemos perdido la lengua. Pues en mi caso, pues a mí me toca minoría, se me habla en las casas, somos poquitos aquí. Mi pregunta es para ustedes,
en su caso, la Secretaría de Educación Pública en las escuelas, ¿qué acciones está tomando para rescatar, en su caso de verdad, la lengua materna? Porque aquí en Tijuana hay escuelas indígenas, pero lamentablemente, no sé si es porque sea cuestión académica, que la lengua no la toman como debe de ser, de suma importancia. Hay escuelas que solamente se enfocan a una sola lengua, sabiendo que aquí es multilingüístico, que hay de todas 58 lenguas, creo que ayer el día afirmaron aquí que hay aquí en Tijuana o Baja California. Entonces solamente están tomando en cuenta una lengua, la lengua mixteca. Muchos no somos mixtecos, somos multilingües, como decía hace un momento. ¿Qué acción está tomando en su caso lo que es Secretaría de Educación Pública y nadie para rescatar las lenguas? Porque aquí, mi punto de vista en lo personal, digo que aquí en Baja California no se está haciendo mucho. Y perdón por el INALI también, no lo estamos viendo reflejado. Habemos muchas personas que ya perdimos el idioma y cómo rescatarlo. Por ejemplo, aquí puede decir, bueno, pues tu lengua se está dando, el náhuatl se está dando en el centro cultural. Sí, se está dando, pero todo el mundo puede llegar aquí. Como hace un momento decían, y muy acertadamente, se están buscando algunos lugares de educación ustedes para que se dé la lengua, para rescatarlas y algunas otras cosas. Aquí lamentablemente el gobierno no le pone atención en eso, porque nosotros solicitamos de muchas formas para que se nos hagan esos espacios, esos centros educativos, y pues como que a ellos no les importa en lo absoluto, ¿verdad? Aquí en Baja California no les importa, hay que ser realistas, y que me desmiente el gobierno, porque saben que es una mentira, que no les están apoyando en ese aspecto, en las comunidades, donde realmente se tiene el problema de la pérdida de la lengua. En el caso de ustedes, ¿cómo les están ayudando a sobrellevar esto? El gobierno, la Secretaría de Educación Pública y el INALI, en las comunidades, por no hablar en unos centros culturales, en lugares que directamente podríamos decir que se cobra caro para aprender el idioma y la gente no tiene ese acceso. Gracias. Casi en varios estados de México, de educación indígena, están tomando como la misma forma de atender a cuestiones de lengua indígena en la educación. Voy a poner un ejemplo en el caso de Chihuahua. Los servicios educativos del estado de Chihuahua hace alianza en varias instituciones, como el caso del INALI, que es con el que se pretende normalizar la lengua para que podamos utilizar un mismo alfabeto unificado, de que no haya problemas de que estos se escriben así y que no haya ese jaloneo. Ese es uno de los prioritarios que se está haciendo, por eso que se inició este año. Bueno, también hacemos alianza con UNICEF, que atiende a comunidades indígenas, a la niñez de escasos recursos. Ellos trabajan muy de la mano con la ONU, ellos tienen sus propios recursos. Nosotros con el estado de Chihuahua, así como el estado de México, Guerrero, por poner esos tres estados, porque he trabajado con ellos de muy corto, de la mano a mano. Iniciamos hace 6 años en esos estados, formando profesores, escritores en su propia lengua. Cada año tiende a cambiarse el título del taller. Por ejemplo, este año pusimos literacidad, porque se trata de escribir en nuestra propia lengua, que hacer leer a los profes, pero no nomás solo capacitar, sino que llevar al piloteo. Capacitamos primero a 16 personas de todas las variantes, así como lo hicieron los de Guerrero, como lo hicieron los de Estado de México. Lo mismo hacemos en cada estado. Lo que se pretende es ir integrando en otros estados, pero primero tenemos que hacer ese experimento si es funcional. Apenas este ciclo se piloteó, formamos 16, podríamos llamar tigres. Dentro de ella está esta compañera Noralicia, que acaba de presentar allá en el otro taller. A través de esas capacitaciones es lo que te hace un maestro diferente.
Es por eso que de ahí nació también, podríamos decir que fue como el foco para poder hacer radioeducación. Te da tips que tú busques a otro tipo de acciones diferente a lo que venías haciendo lo rutinario de enseñar a entrar al aula nada más. A veces hacemos esas acciones no con el fin de a ver si me voy a dar conferencia en Tijuana, no, lo haces por su gente. Cuando tú haces algo diferente, acciones diferentes, otras personas te invitan porque es un modelo a seguir. Eso es lo que hacemos. Entonces, ese taller que se hizo, nosotros capacitamos 16 primero y después a 400 docentes bilingües en lengua indígena. Ahorita de eso pongan una matemática como de 30 alumnos cada maestro, 4 por 3, estamos hablando más de 12,000 alumnos, los que reciben, después de recibir 12 personas, 16 personas y luego ya 400 docentes y luego ya la réplica. O sea, el impacto que puede tener es lo que hacemos. Por decir, la DGI también es otra de las instituciones fuertes que les toca empujar en cuestiones de lengua. En el 2012, es algo, un tema, es un proyecto que parece que no tendría impacto, pero fue una idea de un compañero, un servidor, y por gracias que le tocó escuchar a ustedes de primera mano. Nosotros pensamos en un almuerzo así en Huastepec, en un taller que andábamos construyendo. Justo estaba el compañero Zenón en esos días con Enrique Barquera. Me dice Enrique Barquera, pues yo siempre he sido curioso, ¿habrá posibilidad de que tengamos nuestro propio programa en lengua rarámuri, así como hay en otras asignaturas? Me dice, él recién regresado de Rusia. Él no era maestro, él tenía su formación en cuestiones de economía, nada que ver. Pero entonces yo empiezo a decir, me gusta la curiosidad que usted tiene. Yo también tengo esa curiosidad de hacer un programa, pero en la UNESCO, la ONU, la Derechos Lingüísticos, todo eso sí menciona. Pero donde falta es un pequeñito espacio donde el Congreso del Estado mencionara. Y en eso se integra otra compañera en Yamiú, dice, no, si en la administración de Peña Nieto hay un apartado como de 2 renglones que menciona que promete hacer programas a las 68 lenguas, me parece que en el tiempo hablaban de 64 o algo así, y le digo, a ver, vamos a llevar tareas, cada quien que lleve a su estado, que saque toda la información. Empezamos a hacer un proyecto como el compañero que trae, algo así, y se aprobó. El compañero Enrique Barquera en ese tiempo estaba en la DGI, me dice, voy a llevarlo esta propuesta a la Secretaría de Educación, la SEP y la DGI. Se aprobó, nos mandaron a hacer una prueba con los Mazahuas, hicimos un programa Mazahua, hicimos en el 2013, hicimos el MEPA de Guerrero, el Ñañú de Guanajuato, el Chontal de Tabasco, y así el de Durango y los 4 del estado de Chihuahua. Y a partir de ahí se hizo mucho más de lo que debería. Eso fue como una base. Entonces sí es posible empezar, se está haciendo algo, y lo que yo creo que hace falta es pues platicarnos. Qué bueno que tiene esa curiosidad, y pues igual al ratito le dejo mi número, cualquier cosa, estamos a la orden. Sí, nada más, pues va a ser breve. Lo que ha estado haciendo la pregunta que ha estado haciendo la SEP, pues la verdad, la política educativa ha estado cambiando reforma tras reforma en los planes y programas nacionales. Entonces, en el caso de nosotros, por ejemplo, siempre hemos participado en lo que es lengua indígena para los niños. Entonces, de un tiempo para acá, se realizaron programas de estudio para lengua yaqui. Entonces, se aplicaron en el sexenio de Peña Nieto, pero Educación Indígena rescató lo que son los parámetros curriculares, y a base de eso se crearon los programas de estudio y los libros del alumno de primero y segundo grados. Y yo tuve la dicha de participar en la elaboración de los libros.
Y después ya no se hicieron los de cuarto, quinto y sexto, porque llega se derogó la reforma educativa, llega la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana, y en este momento, la próxima semana, nosotros tenemos una reunión con la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora para crear y proponer propuestas curriculares de un modelo propio del pueblo yaqui. Entonces creo que educación indígena del Estado de Sonora tiene más de 40 años que está trabajando de manera muy frenada, no fluida. ¿Por qué? Porque hay mucho rezago también. Y nosotros como integrantes hemos estado, se tiene que hacer, vamos a hacerlo. Si en esta sección no se pudo, a lo siguiente. Entonces, sí tenemos apoyo, pero no así pues, al 100%. Pero cada uno de nosotros tenemos mucho que ver de dónde vamos a estar tocando las puertas, como lo dijo el maestro, cómo nos vamos a organizar para hacer todo eso. Y pues en el caso de nosotros, pues seguir impulsando lo que es la lengua materna en todos los aspectos de la vida. Muchísimas gracias a los ponentes de esta tarde. El Centro Cultural Tijuana agradece la presencia de todos ustedes.